El capítulo 37 de Ezequiel describe una de las profecías más conocidas de la Biblia, la visión de un valle de huesos secos, que representa la doble restauración de Israel, nacional y espiritual. En el vídeo de hoy, explicaremos cómo se produjo la visión del valle de huesos secos. La época de Ezequiel estuvo marcada por tiempos difíciles. Ezequiel era un profeta judío que vivía en Babilonia. Un día, tuvo una visión en la que Dios lo llevó a un valle lleno de huesos muy secos. Entonces Dios le preguntó si era posible que aquellos huesos volvieran a la vida. Ezequiel no sabía la respuesta, pero Dios le ordenó que profetizara vida sobre los huesos. Entonces me dijo: profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el soberano, el Señor, a estos huesos: haré que entre en vosotros un espíritu, y tendréis vida. Pondré tendones en vosotros, y haré que aparezca carne sobre vosotros, y os cubriré de piel. Pondré un espíritu en vosotros, y tendréis vida. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Ezequiel 37 versículos 4 y 6. Obediente, Ezequiel profetizó sobre los huesos, y sucedió algo increíble. Los huesos se juntaron y volvieron a aparecer en ellos músculos, tendones y piel. Ya no eran solo un montón de huesos, eran cuerpos humanos, enteros y restaurados. Solo había un problema: no estaban vivos. Así que Dios envió a Ezequiel a profetizar de nuevo sobre ellos. Ezequiel obedeció y los cuerpos recibieron espíritu y cobraron vida. Ahora frente a él había un gran ejército. Lo imposible había sucedido. El milagro se había consumado. Para saber más sobre la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, suscríbete a nuestro canal, danos tu like y activa la campanilla para recibir nuestros contenidos exclusivos. Dios explicó a Ezequiel que los huesos secos representaban a la nación de Israel. Tras muchos años de desobediencia, Dios había castigado a los israelitas, entregándolos en manos de sus enemigos. La ciudad de Jerusalén había sido arrasada, el templo estaba en ruinas y el pueblo había sido deportado a Babilonia. Todo esto era fruto del pecado. El pueblo de Israel había abandonado a Dios para seguir a dioses falsos y se había dedicado a practicar cosas que estaban mal. Como no se arrepintieron ni cambiaron de camino, recibieron el castigo que merecían. Ahora, ante la devastación, reconocían sus errores, pero perdían la esperanza. La esclavitud era su nueva realidad y se sentían muertos, como huesos secos. Era el fin. Una curiosidad sobre la visión de Ezequiel es que en la Segunda Guerra Mundial, los judíos que eran llevados al campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, eran elegidos en el famoso punto de selección para ser llevados a la cámara de gas y desaparecer con tantos cuerpos. Estos cuerpos eran incinerados. El suelo de Auschwitz es una mezcla de tierra, fragmentos de huesos y cenizas, un verdadero valle de huesos secos, como menciona el profeta Ezequiel. Y es precisamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando la nación de Israel resucita. Pero la visión que Dios dio a Ezequiel era un mensaje de esperanza. Los israelitas habían pecado, pero ahora se habían arrepentido y habían vuelto su corazón a Dios. Y Dios tuvo compasión de su pueblo. La visión del Valle de los Huesos representa la restauración de la nación de Israel y el regreso del pueblo judío a su tierra. Esta restauración nacional de Israel ya ha tenido lugar 2 veces en el pasado. En primer lugar, en los días de Zorobabel, Esdras y Nehemías, cuando el pueblo judío regresó del cautiverio para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén, según Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. En segundo lugar, cuando Israel fue reconocido como nación por las Naciones Unidas en mayo de 1800. Pondré mi espíritu dentro de ti y vivirás, y te asentaré en tu tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y he hecho. Palabra del Señor. Ezequiel 37, versículo 14. También se refiere a la restauración espiritual de Israel. Se refiere a la conversión del pueblo judío. Aunque Dios eligió al pueblo de Israel para la ejecución de sus propósitos eternos, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, el pueblo judío no recibió a Jesús como el Mesías, Mateo capítulo 27, versículos 22 al 23. Por eso hoy están espiritualmente muertos. La restauración espiritual de Israel tendrá lugar en el futuro, en el momento de la segunda fase de la segunda venida de Cristo, cuando los hijos de Israel reconozcan que Jesús es el Mesías,
cuando Jesús descienda sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria para liberar a Israel en la batalla de Armagedón y establecer su reino milenario en la tierra. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 15 a 21. A veces nos encontramos en situaciones similares, sin esperanza, a causa de nuestros pecados o por las circunstancias de la vida. En esos momentos, parece que lo único que podemos hacer es rendirnos y morir, porque no hay otra salida. Pero Dios nos ofrece esperanza. Dios hace posible lo imposible. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Él, creyendo que Jesús es nuestro Salvador, Dios nos da una nueva esperanza. Él tiene el poder de restaurarnos y convertir la maldición en bendición, la muerte en vida. No siempre es inmediato. Los israelitas tuvieron que esperar muchos años para que se cumpliera la profecía, pero Dios siempre es fiel. Pon tu esperanza en Dios y verás cómo te restaura. Dinos en los comentarios de abajo si conocías la visión de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos, y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y activar la campana de notificaciones para recibir nuestros contenidos exclusivos. Haz clic en el enlace de la descripción o en primer comentario fijado para ver la serie de historias bíblicas en nuestra lista de reproducción. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.